Vamos a ver ahora las propiedades que le podemos poner a los campos de la tabla. Vamos a crear una tabla nueva. Recuerden que cuando entramos a Access nos aparece esta pantalla. Vamos a entrar a la vista de diseño de la tabla. Para eso hay dos maneras. Seleccionamos la tabla que ya está creada, le damos vista de diseño o clic derecho con el mouse, vista de diseño. Y acá nos aparece qué nombre le vamos a poner a la tabla. A esta pongámosle, eh, vamos de un inventario de una tienda. Pongámosle productos. Aceptar. Nos aparece la vista de diseño de la tabla. ¿Sí? Ahora acá, recuerden que donde dice nombre del campo, van a ir los nombres de los campos que nosotros le vamos a pedir al usuario. Es como la pregunta que le vamos a hacer al usuario. Su nombre, dirección, teléfono, pues es como eso. Y en tipo de dato es la información que el usuario va a ingresar. Acá en tipo de dato podemos nosotros configurar qué datos son los que el usuario va a ingresar en cada campo. Algo parecido a las variables que estamos viendo en programación, donde indicamos que esta variable deje ingresar solamente números, en esta variable solo deje ingresar texto, cosas como esas. Son muy parecidas acá en los campos de Access. Pongámosle la primera, pongámosle código. Y ahora acá, en tipo de dato, el primero de la lista que nos aparece acá, que vamos a ver es el de autonumeración. El de autonumeración, ese me va a servir para que Access automáticamente me vaya escribiendo los números. ¿Cómo es automático? Cuando yo escribo un dato, me va a poner 1. Cuando ingrese otro dato, me va a poner 2. Cuando ingrese otro dato, 3. Y así automáticamente él me va a ir colocando los números, empezando desde el 1. Cuando ahí tenemos la tabla, se van a dar cuenta cómo funciona. Pero el de autonumeración me va a servir para que automáticamente Access me vaya colocando los números dentro de la tabla. Lo vamos a dejar como autonumeración. Luego tenemos el de, vamos a ponerle producto. Luego tenemos el de texto corto. Texto corto me permite ingresar un texto. Acá están sus propiedades. En este caso dice de 255 caracteres. Cuando hablamos de 255 caracteres quiere decir que me deje ingresar un texto solamente de 255 letras, ya sean números o texto. Ese número lo podemos modificar. Por ejemplo, quiero que solamente me deje ingresar un producto con un nombre no mayor a 10 letras. Si yo me paso de 10, ya no me deja ingresar, solamente me deja ingresar texto de 1 a 10 letras. Lo voy a dejar en 10. Vamos a poner acá descripción. En la descripción, veamos el otro, que dice texto largo. Este texto largo sí me deja ingresar números mucho mayores que un texto corto. Acá no tengo límite de texto. Sí, vamos a dejarle texto largo. Vamos a ponerle ahora cantidad en bodega. Cantidad en bodega. Y acá vamos a ponerlo como número. Acá en este de número me va a dejar ingresar números ya sean enteros o con punto decimal. ¿Sí? Texto no me deja ingresar acá, por eso su nombre dice solamente número. Entonces, en estos 4 campos que acabamos de crear, ya le estamos restringiendo qué datos son los que el usuario puede ingresar dentro de él. Luego tenemos, vamos a ver cuál seguiría, el de fecha. Vamos a ponerle a este fecha de entrada. Fecha de entrada. En esta fecha de entrada, acá, me aparece fecha hora. Acá me va a dejar ingresar una fecha en formato que yo le voy a indicar. Acá en formato, en la parte de abajo aparece el formato. Me aparece esta flecha y acá me aparece cómo quiero que aparezca la fecha en ese campo. Por ejemplo, si le coloco fecha larga, tengo que escribir el día, coma, luego nuevamente el día, la fecha y el mes y el año. Si quiero que aparezca, por ejemplo, con fecha corta, tengo que ingresar el mes, el día y el año separado por diagonal. ¿Sí? Y aparecen también si le quiero poner las horas. Lo voy a dejar con fecha corta, que es la más utilizada. Entonces, cuando yo vaya a llenar ese campo de fecha de entrada, acá lo escribí mal, ahorita lo voy a corregir, en fecha de entrada,
tengo que escribir el día, una diagonal, el mes, una diagonal y el año. Fecha de entrada. Bien. El siguiente sería el de moneda. Vamos a ponerle acá. Precio. Tienda. Vamos a ponerle precio. Tienda. Y acá está un tipo de campo que se llama moneda. Acá en el tipo de moneda, así como lo hacemos en Excel, cuando presionamos el icono de moneda, automático se me va a poner una Q de quetzales. Esta Q de quetzales va a depender en qué formato tengo la computadora. Si la tengo, por ejemplo, en español Guatemala, me va a aparecer la Q de quetzal de Guatemala. Si la tengo en inglés, me aparecería la S de dólar de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si yo tengo la computadora en español, me va a aparecer la Q de quetzales. Y acá puedo configurar ciertas cosas de esa moneda. Por ejemplo, acá aparece, si no quiero quetzal, aparece el euro, aparece el signo porcentaje, aparecen otros tipos de moneda. Lo voy a dejar en quetzal. Y acá en lugares decimales, si yo quiero que aparezca con 2 decimales, por ejemplo, que el precio de la tienda vale 30.50, aparecería 30 quetzales con 50 centavos. Le voy a dejar 2 decimales. Luego el siguiente, automación, este lo voy a poner, si no, este voy a poner en existencia, y esta opción de sí o no, cuando yo esté llenando la tabla va a aparecer un cuadrito en blanco. Si yo le doy al cuadrito, se le pone un chequecito. Cuando tiene el chequecito, significa que sí. Cuando no lo tiene, significa que no. Entonces, acá me va a permitir poner sí o no. Luego, otro campo sería, este no lo vamos a hacer. Estos todavía no los vamos a utilizar. Estos serían los campos básicos que vamos a trabajar. Entonces, miremos ahora cómo quedarían en la tabla. Ya tengo mi tabla, el diseño de mi tabla creado. Le doy doble clic. Me pregunta si deseo guardar los cambios, le doy que sí. Y acá tendría la tabla para llenarla. Si a ustedes no les aparece el nombre completo de un campo, acá por ejemplo en cantidad en, no aparece, entonces ustedes pueden hacer más ancha la columna, así como lo harían en Excel. Mantienen sostenido el mouse en la línea, lo arrastran y lo hacen más grande, o le dan doble clic en la línea y se ajusta al tamaño de su nombre. ¿Sí? Esos serían los campos que podemos trabajar en la tabla. Ahora acá en producto, por ejemplo, vamos a ingresar leche. Miren, automáticamente se me puso el 1 en la fila. ¿Por qué? Porque lo colocamos en autonumeración. Y autonumeración, cada vez que yo vaya llenando una fila de registro, él automáticamente va colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta terminar. ¿Ya? En descripción, acá es donde podríamos colocar un texto grande. En producto, recuerden que solamente me deja ingresar texto de 1 a 10. Hagamos la prueba. Voy a escribir números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, miren, yo sigo presionando acá el teclado, pero ya no me escribe. ¿Por qué? Porque yo le restringí que solamente podía ingresar 10 caracteres. ¿Ya? Vamos a regresarlo al hecho. Y en descripción, si no tengo límite de texto, vamos a ponerle precio por unidad de la caja de leche, por ejemplo. Y acá sí puedo escribir un texto grande, no tengo límite para escribir. En cantidad de bodega, acá, recuerden que acá no puedo, acá si yo le escribo texto y me paso la siguiente celda, me tira un error, porque yo a este le coloqué como número. Significa que ahí dentro de esta de cantidad de bodega puedo escribir solamente números. Ahorita me dejó escribir texto, pero si yo quiero pasarme a la siguiente celda o a la siguiente columna, no me deja, porque acá tengo un error, solamente me deja ingresar números. Vamos a ponerle cantidad en bodega, que hay 560 cajas. Fecha de entrega, tengo las dos opciones. O escojo el calendario acá, con el calendario puedo escoger la fecha, o escribo yo manualmente el día, el mes y el año separado por diagonal.
En este caso utilicé el calendario y le puse la fecha de hoy. Precio de tienda. Acá solamente me deja ingresar números. Miren, si intento ingresar texto y me paso a la siguiente celda, no me deja. Me da error. ¿Ya? Entonces acá solamente me deja ingresar números. Por ejemplo, 35.20. Y ese número que yo ingresé, automáticamente se le puso la Q de quetzales. ¿Por qué? Porque yo coloqué el formato de ese campo como moneda. Luego tenemos acá en existencia, me parece, este cuadrito blanco. Si acá no le coloco nada, quiere decir que no. Pero si yo le coloco el chequecito, quiere decir que sí. Me paso a la siguiente fila. Si me dejó pasar a la siguiente fila, quiere decir que no tengo ningún error acá dentro de la tabla. Voy a escribir otro producto, cereal. Y miren, automáticamente se puso el 2. ¿Sí? Vamos a llenarlo, cereal, venta por caja, cantidad en bodega 789. Entró el 3 del 1 del 2021. Precio 45.23. En existencia, sí hay en existencia en bodega. Voy a crear un tercer campo. Azúcar. Vamos a ponerle venta por libra. Cantidad de bodega 1500. Entró el 20 del 1 del 2021. Precio de la tienda 1.55. Hay en existencia. Ahora, con la autonumeración, si yo borro uno de estos registros, el 1, el 2 o el 3, y creo uno nuevo, no me va a permitir, o la computadora no va a crear un número repetido. ¿Sí? Voy a borrar el 2. Para eliminar registro, simplemente me pongo acá en la columna donde está el cuadro gris y eliminar registro. Dice, si hace clic en sí, no podrá deshacer la operación de eliminación. Quiere decir que si yo soy seguro que voy a eliminar ese registro, le voy a dar que sí, porque luego ya no lo puedo recuperar. Le doy que sí y ya se eliminó el registro. Voy a crear uno nuevo. Me voy a crear el número 4. Carmen, me creó el 4. El 2 ya dejó de existir. El 2 ya no va a haber registro número 2. Si yo vengo y le intento poner acá 2, no me deja porque lo tengo en autonumeración, no me deja escribir el 2. ¿Ya? Si acá necesito configurar alguna de las columnas porque me equivoqué o algún nombre está mal escrito o necesito agregarle más campos a la tabla, puedo regresar a la vista de diseño de la siguiente manera. Me coloco sobre la tabla, clic derecho, vista de diseño y regreso a la vista de diseño de mi tabla. Y ya puedo corregir el nombre mal escrito o agregarle nuevos campos. Por ejemplo, si yo necesito acá entre descripción y cantidad de bodega un campo nuevo, puedo insertar la fila. Me coloco en la fila donde quiero insertar el nuevo campo, doy clic derecho y acá está insertar fila, miren. Y arriba de la fila que yo tenía seleccionada, se crea la nueva fila para que yo pueda llenar el nuevo campo. O puedo eliminar algún campo que no necesite. Por ejemplo, en este que tiene en existencia, lo puedo eliminar. Clic derecho y acá aparece eliminar fila. ¿Está seguro que desea eliminarla? Le doy que sí. Ahora esa la voy a poner acá. En existencia. Y acá lo voy a poner como si no. Si no. ¿Sí? Cada uno de estos campos que acabo de crear todavía tiene más propiedades. Vamos a irnos acá al de autonumeración. Y acá, cuando yo selecciono el tipo de campo, en la parte de acá de abajo, en la parte de acá, me aparecen las propiedades de ese campo. Cuando nos referimos a propiedades, quiere decir la configuración que le puedo aplicar. Por ejemplo, que ustedes tengan su cuaderno de compu y les diga, lo van a forrar de color rojo, le van a hacer márgenes y todas esas cuestiones. Eso vendrían siendo las propiedades del libro, del cuaderno, ¿sí? Entonces, ustedes acá tenemos las propiedades. Por ejemplo, tamaño del campo entero largo, me deja modificarle ID de replicación
Ese lo vamos a hacer más adelante. Vamos a dejarlo por el momento con entero largo. Número, nuevos valores. El número de nuevos valores acá, si se dan cuenta, cuando yo llené la tabla aparecía 1, 2, 3, 4 y va aumentando, 5, 6, 7. Pero si lo que quiero es, estoy haciendo, por ejemplo, una agenda telefónica y para no tenerlos así en orden de uno al tanto, puedo crearle aleatoriamente un código. Por ejemplo, acá, escojo aleatoriamente y cada vez que yo ingreso un nuevo registro, me va a poner un número al azar, ¿sí? Me va a poner un número al azar. Lo voy a dejar en aleatoriamente ahorita. Luego, la de producto. Acá tengo que el tipo de campo de producto es texto corto, ¿sí? En texto corto puedo hacerle algunos cambios. En tamaño de campo ya vimos que es la cantidad de letras que puede ingresar. En formato, no aparece nada. Acá en máscara de entrada, la máscara de entrada no la vamos a ver por el momento. Valor predeterminado, regla de validación. Acá donde dice requerido. Por ejemplo, si yo necesito que esa persona por fuerza llene ese campo, tal vez ustedes cuando han llenado formularios, por ejemplo el de Facebook, WhatsApp, Instagram, todos esos, les aparece un asterisco rojo en algunos campos. Ese asterisco rojo quiere decir que por fuerza tienen que llenar ese registro. Acá también podemos hacer que el usuario llene por fuerza un registro. Entonces acá vamos a ponerle, en donde dice requerido, aparece que no. Significa que ese campo yo lo puedo emitir y no lo puedo llenar. Pero si le pongo que sí, ese campo por fuerza tengo que llenarlo. No me permite pasar a otra columna si yo no llené el campo. En este caso sería el de producto, ¿sí? Y hay más, pero eso lo vamos viendo poco a poco conforme vayamos haciendo algunas tablas de ejemplo. En texto largo lo vamos a dejar así, el de si no, dejémoslo así. Ahora el de número. En el de número, cuando selecciono el campo de número, me aparece acá sus propiedades. Por ejemplo, tamaño del campo entero largo. Y acá lo puedo cambiar a otros formatos. En simple, en doble, en decimal. En entero largo puedo escribir números enteros con punto decimal. Y entero me va a dejar ingresar solamente números sin punto decimal. Como en cantidad de bodega, solamente puedo ingresar datos sin punto decimal, lo voy a cambiar y le voy a poner a entero. Entonces, acá ya no me va a dejar ingresar números con punto decimal. ¿Sí? En regla, vamos a ver, en requerido, le voy a poner también que es obligatorio llenar ese campo. Si yo no lo lleno, no me va a dejar pasar al siguiente campo. En fecha de entrada lo vamos a dejar así. Moneda, dejémoslo, también pongámoslo en requerido. En lugar de ponerle no, vamos a ponerle que sí. Entonces sí, por fuerza tengo que llenar ese campo. Bien, entonces resumiendo un poco lo que estamos haciendo. Acá colocamos los nombres de los campos. Colocamos los nombres de los campos acá en nombre del campo. Y estos campos son los datos que yo le voy a pedir al usuario. Entonces yo necesito que el usuario ingrese código, producto, descripción, si está en existencia o no, cantidad en bodega, fecha de entrada y precio de la tienda. Y en tipo de datos, yo le voy a pedir que me ingrese datos específicos. ¿Sí? Con estos datos específicos yo le estoy diciendo que me ingrese en el producto, me ingrese solamente texto. Donde pone cantidad en bodega, me ingrese solamente número. Le restringo el acceso para que no se vaya a confundir y dé algún mal teclazo y, por ejemplo, dice cantidad en bodega, no me vaya a escribir letras, que me escriba solamente números. Es como les digo que en las variables nosotros le estamos indicando en programación que me ingrese solamente números enteros o solamente números con punto decimal o me ingrese texto. Algo parecido es el tipo de dato. Nosotros le vamos a restringir cierto acceso a la información. O por ejemplo, estamos en el colegio, llegan ustedes, viene el director y va a decir, solamente van a entrar los que traen el uniforme completo. Los que no traen el uniforme completo, se quedan acá sentados y van a hacer planes. Los que sí no traen uniforme no ingresan a la clase. Entonces, ahí tendríamos, el director nos estaría restringiendo el acceso a ciertas personas. Entran solo los que traen uniforme, los que lo traen a media se quedan en el patio, y los que definitivamente no traen uniforme no entran. Algo así vienen siendo la restricción acá que le estamos dando a los tipos de datos de Access, ¿sí? Cuando ya terminamos de modificar esto, regresamos a la tabla, le damos doble clic, desea guardar los cambios, le doy que sí,
y acá me aparece, vamos a ver si han cambiado las reglas de integridad de datos. Acá, como yo ya tenía algunos datos ingresados en la tabla, lo que me está diciendo el mensaje es que algunos datos que ya existían se van a cambiar con las nuevas reglas que yo acabo de hacer. Entonces le doy que sí. No se puede definir el campo más de una vez. Dice, acá, como yo estoy modificando ciertas cosas, me van a dar error. Le voy a quitar este en existencia para que no me va a dar error. Lo voy a eliminar. Y vamos a probar ahora si lo abre. Dice ahora los cambios, le doy que sí. Ahí está. Bien. Ahora voy a ingresar un nuevo dato. Vamos a poner acá carne por libra. Cantidad en bodega, 963. Fecha de entrada, entró el 19 del 1 del 2021. Vale 27.75. ¿Hay en bodega? No hay en bodega. Entonces no le pongo el chequecito. Creo el nuevo producto. Vamos a ponerle chocolate. Y des en cuenta que no continuó con el número 5. Continuó con un número al azar. Miren, automáticamente me puso esta cantidad de números porque le puse que al azar me escribiera un número. ¿Sí? Voy a dejar este en blanco. Ahora, sí, voy a dejar este producto en blanco para que miren si me va a dar error al final. Por libra, chocolate serían por paquete. Cantidad en bodega hay 451. Entraron el 20 de febrero del 2021. Vale 3.75. ¿Hay en existencia? Si hay en existencia, me paso a la siguiente. Y acá, miren, dejé este en blanco. Cuando yo termine de guardar la tabla, me tendría que dar error porque dejé este en blanco. Yo lo puse como requerido. Entonces, este por fuerza lo voy a tener que llenar. Cuando guarde la tabla, me daría error. Entonces, lo voy a llenar de una vez. ¿Qué había puesto acá? Chocolate. Chocolate. Entonces, de esta manera es que llenamos las tablas. Ahora voy a crear una tabla nueva. Ya tengo esta tabla creada. Voy a crear una tabla nueva. Para crear una tabla nueva me voy a crear. Y acá está diseño de tabla. Y aparecen las mismas opciones. Por ejemplo, voy a poner acá código, empleado. Lo voy a poner todo como texto corto porque necesito que miremos algo que se llama clave principal. Texto corto, código empleo, nombre, apellido, dirección. Bien. Si yo quiero guardar esta tabla, le doy clic acá en el de guardar. ¿Qué nombre le quiero poner a la tabla? Le voy a poner empleados, aceptar. Y acá me va a hacer una pregunta. Dice, aunque no es necesario una clave principal, es recomendable que exista una tabla, debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre estas tablas. Bien, esta parte de la clave principal que me está pidiendo ahorita acá, le voy a dar que no. La clave principal yo la coloco en alguno de los campos porque más adelante yo voy a relacionar las tablas. Por ejemplo, voy a unir esta que tengo de empleados con la de productos. La uniría y la convertiría en una sola tabla. Si yo no tengo clave principal, me va a costar unirla. Otra cosa que me sirve la clave principal es para que no se repitan datos. Por ejemplo, en código de empleado. Acá en código de empleado, si yo voy a llenar la tabla, acá de empleado. Por ejemplo, en código de empleo voy a poner 345, el nombre Luis, Castillo, dirección Villanueva. Si vuelvo a poner 345, no me da error. Y ya no puedo poner el 345 porque ese código ya existe. Entonces, acá, la clave principal me va a servir. Voy a eliminar este. La clave principal me va a servir para que no se repitan datos en una tabla. ¿Sí? La voy a seleccionar clave principal. Y ahora, si yo intento, voy a regresar a la tabla, guardo los cambios, regreso a la tabla de empleados, voy a poner acá 345, voy a llenar los datos, Carlos, Juan, etapa. Miren, si yo intento pasar al siguiente registro, me da una ventana de alerta. Y acá este mensaje me está diciendo que no puede haber duplicación de valores, ¿sí? ¿Por qué me sale esto? Porque yo tengo 2 veces el 345, significa que solamente puedo tener una vez. Entonces la clave principal me va a servir para que los datos
no se puedan repetir dentro de un campo, especialmente cuando son códigos o claves. No pueden haber dos claves 30, dos claves 45. En este caso no pueden haber dos códigos 345. Entonces, cuando yo le puse los dos códigos iguales, me tiró una alerta. Entonces, la clave principal la colocamos para que no se puedan repetir datos dentro de un campo. ¿Cómo colocamos la clave principal? La colocamos de esta manera. Ahorita no tengo la clave, miren, simplemente me pongo sobre el campo que quiero colocar la clave, clic derecho y doy acá donde dice clave principal y se colocó una pequeña llave, miren, se colocó una llave. En la tabla que ya aparece por defecto, cuando entramos a Access, ya aparece la primera línea con la clave principal. Las que voy creando yo después, esas sí las tengo que ir colocando la clave principal. Y la clave principal, usémosla casi siempre donde no queremos que se repitan datos. En código, en clave, en ciertos nombres, en ciertos números de teléfono, que no se puedan repetir datos. ¿Ya? Ese sería entonces el tema del día de hoy. Voy a mandarles una hoja con un ejercicio y esa es la tabla que me tendrían que crear para el ejercicio número 2 de la clase de cómputo.